Buenas noches. Bienvenidos a la línea del miedo. Jamás jueguen con lo desconocido. Oh shit! Oh my god, everybody's fucking screaming! Mi infancia no fue muy bonita. Mi mamá falleció cuando nació mi hermana. Yo aún era muy pequeño. Somos 3 hermanos. Blanca es mi hermana mayor y Elba es la más pequeña. Yo soy el del medio. Como les conté, mi mamá falleció después de dar a luz a mi hermana Elba. Mi papá no podía cuidarla, así que mi tía se la llevó a su casa y ella la crió. Con mi papá solo quedamos mi hermana Blanca, que tenía 6 años, y yo, que tenía 4 años. Más tarde, mi papá rehizo su vida, se volvió a casar. Mi madrastra fue como esas que salen en las telenovelas. Jamás nos quiso. Siempre nos pegaba por todo. Aunque ahorita, sinceramente, ya la perdoné. Mi hermana nunca se defendió, así que a mí me tocaba defenderla. Aunque con eso me ganaba una paliza. Fuimos creciendo y ella y mi papá tuvieron un hijo más. La diferencia se hizo más presente. Así que yo, para salir y tener el pretexto de no estar en mi casa, empecé a trabajar desde muy chico. Don Justo tenía una panadería en el pueblo. De hecho, era la única panadería que había en ese tiempo. Él nos conocía y sabía cómo nos trataba mi madrastra. Así que siempre que nos veía, nos regalaba un pan. Cuando fui a pedirle trabajo ni lo dudó. Yo le ayudaba a barrer o en cosas muy simples. Él sabía que lo que yo buscaba era no estar en mi casa. Don Justo era una persona muy amable. Al final del día, si algo le quedaba de pan, me lo regalaba a mí y a las personas del pueblo que veía que les hacía falta. Él hacía un pan muy bueno, así que se fue expandiendo a los pueblos vecinos. Y cuando yo cumplí 15 años, puso su tercera panadería, en un pueblo que estaba como a 40 minutos de mi casa, y me pidió que yo me hiciera cargo de esa panadería. Para esto, yo ya sabía hacer pan, así que yo me encargaba de hacerlo, de venderlo y de todo el negocio. Yo nunca había ido a ese pueblo y casi no conocía a nadie. Pero muy pronto empecé a hacer amigos. La mayoría eran personas mucho mayores que yo, que siempre pasaban por un panecito antes de irse a trabajar. Don Sixto, quien llevaba un estatus superior al de todo el pueblo, pasaba todos los días por casi 30 piezas de pan. Él era muy amable y le caí muy bien desde el principio. Decía que le agradaba a la gente trabajadora. Me hice amigo de Don Sixto y al poco tiempo ya le había contado todo lo que pasaba en mi casa. Un día me dijo: «Me caes muy bien, eres muy buen muchacho. Toma, te traje un regalo. Y si tienes fe, esto hará que los problemas de tu casa se acaben». Yo, asombrado, lo recibí. Era un libro. Don Sixto notó mi cara de asombro y me dijo: «Gracias a una oración de las que vienen ahí, a mí me va muy bien. Solo ten mucho cuidado, ya que todo tiene un precio. Piensa muy bien qué puedes prometer y qué puedes cumplir,
porque si no, yo no me hago responsable. Se fue y yo, aún asombrado, me puse a hojear el libro. No era muy grande, pero sí venían varias oraciones a algunos demonios, prometiendo que iban a cumplirte lo que pidieras. Yo sinceramente no creía nada de eso, y se me hizo algo gracioso que don Sixto, que parecía una persona muy sabia, le atribuyera todos sus logros a eso. Ese día se acabó el pan como de costumbre. Cerré y me llevé el libro a la casa. Yo compartía cuarto con mi medio hermano. Él y yo nos llevábamos muy bien. Yo sabía que él no tenía la culpa de cómo nos trataba su mamá. Le conté del libro y noté que se asustó. Yo, para asustarlo aún más, le dije: voy a leer la parte donde vienen los pasos para invocar un demonio. Comencé a leer y mi hermano empezó a llorar, diciendo que me callara. Yo no lo hice y acabé leyendo todo. Cuando terminé, me empecé a reír. Le dije: ya ves, no pasó nada. Esto no es real. No te asustes. Mi hermano dejó de llorar, pero su mamá ya nos había oído, así que entró y me pegó. Mi hermano le gritaba que no lo hiciera, que yo no le había hecho nada. Pero a estas alturas, sinceramente, yo ya me había acostumbrado a estos tratos, y solo lloré de coraje hasta que me quedé dormido. A medianoche algo me despertó. No sé cómo explicárselos, porque hasta la fecha no lo entiendo. Escuché algo dentro de mi cabeza. Algo me dijo: aquí estoy, te escucho y haré realidad todo lo que desees. te puedo jurar que no estaba soñando. Algo había hablado dentro de mí. Volteé a ver a mi hermano y vi que estaba dormido. Y volvieron a decirme: Nadie puede oírme, solo tú que me llamaste. Me paré y prendí la luz. Abrí la puerta para ver si había alguien, pero no había nadie. Todo estaba en silencio. ¿Quién eres?, dije con un poco de miedo, pero ya no escuché nada. Mi hermano se despertó y me preguntó qué hacía. Le dije que se volviera a dormir, que había tenido una pesadilla. Traté de convencerme que eso había sido, que solo había sido un sueño, y me volví a dormir. A la mañana siguiente me desperté y me fui a la panadería. Eran las 8 de la mañana cuando llegó don Sixto y me dijo: ¿Qué pasó, muchacho? ¿Cómo te fue? No quise contarle, y le dije que yo no era muy creyente de esas cosas. Solo sonrió, me pagó y se fue. Todo ese día tuve la impresión de que alguien me veía, pero no podía ser, solo estaba yo, solo. Cuando dieron las 4 de la tarde, cerré y me fui a mi casa. Cuando llegué a la casa, noté que mi hermana tenía un golpe. Me enojé tanto que le reclamé a mi madrastra, y sinceramente le deseé lo peor. Le dije a mi hermana que agarrara algo de ropa y nos fuimos a casa de mi tía, que estaba muy cerca de ahí, decididos a ya no volver. Mi tía nos recibió muy contenta, ya que ella no tenía hijos, y dijo que podíamos quedarnos ahí con ella. Cuando se hizo noche, mi papá fue a buscarnos para que volviéramos a la casa. Nos dijo que había hablado con su esposa y que prometió jamás volver a tratarnos mal. Pero nosotros, decididos, no aceptamos volver. Era medianoche cuando mi tía nos despertó. Vimos que mi hermano estaba ahí. Nos dijo que esa noche iba a quedarse ahí, ya que mi papá había llevado a su esposa al centro de salud del pueblo, porque una víbora la había mordido.
Al día siguiente me desperté y noté que mi hermano no estaba. Me levanté y le pregunté a mi hermana que si había ido a dejar a mi hermano, pero ella sorprendida me dijo: ¿de qué hablas? ¿No te acuerdas? Anoche se quedó aquí mi hermano, le dije. Lo soñaste, me respondió. No sabía qué estaba pasando. Esa noche mi hermano había dormido conmigo. No lo había soñado. Le comenté a mi tía y me dijo lo mismo, que tal vez había sido un sueño. Le dije a don Justo que ese día no podría ir a la panadería, ya que no me sentía muy bien. Me fui a casa de mi papá y cuando llegué ya no estaba él, solo estaba mi madrastra. Me dijo que pasara y me sirvió una taza de café. Me sorprendió mucho su actitud, ya que jamás se había portado tan amable conmigo. Se sentó y comenzó a llorar. Me pidió perdón y me dijo: ya entendí, por favor, para lo que estés haciendo, perdóname. Perdónenme tú y tu hermana, jamás volveré a tratarlos mal, vuelvan a la casa. Yo no entendía qué estaba pasando, pero noté que estaba siendo sincera. Así que esa noche volvimos a casa, y ella ya era totalmente diferente. No podíamos creerlo, así que sonreí y pensé que tal vez había invocado un espíritu bueno, que había hecho que mi madrastra se arrepintiera. Qué equivocado estaba. Esa noche, cuando estábamos durmiendo, nos despertaron a todos unos golpes muy fuertes en la puerta. Mi papá salió a ver quién era, pero no había nadie. Creímos que tal vez había sido alguna persona bajo los efectos del alcohol, así que regresamos todos a acostarnos, pero cuando apagamos las luces, la puerta volvió a sonar. Esta vez con más intensidad. Mi papá prendió la luz y se asomó por la ventana. Volteó a vernos y jamás voy a olvidar la cara que tenía. Empezó a rezar y nosotros sin entender nada lo seguimos. Mi madrastra empezó a gritar: vienen por mí, me lo dijo, es él, ¿verdad? Ya les pedí disculpas, déjenme en paz. Jamás volveré a hacerle daño a los niños. Mi papá no dejaba de rezar, y cuando parecía que iban a tirar la puerta, grité: ¿qué quieres? Vete, déjanos en paz. Todo se detuvo y quedamos nuevamente en silencio. Me asomé por la ventana y vi a don Justo. Me hizo una señal para que saliera y le dije a mi papá que teníamos que abrir la puerta porque afuera estaba don Justo. Mi papá dijo que no era él, que no me volviera a asomar, pero sin hacerle caso, me asomé nuevamente. Jamás olvidaré lo que vi. Era una persona con la cara deforme y los pies de cabra. Me quedé viéndolo y la voz volvió a sonar dentro de mi cabeza. Tu alma me pertenece. Estaré contigo hasta que llegue la hora de llevarte. Me desmayé y cuando desperté le pregunté a mi papá que qué había pasado. ¿Cómo que qué pasó? Pues si me despertaron tus gritos. Vine a ver y aquí estabas tirado afuera. Le pregunté si ya no habían tocado a la puerta, pero me dijo: ¿nadie ha tocado? Lo que me despertaron fueron tus gritos.
Le dije que todos lo habíamos oído, que todos habíamos oído cuando tocaron la puerta. Lo único que oímos fueron tus gritos. Al parecer, tuviste una pesadilla, me dijo. No lo podía creer. Eso no había sido una pesadilla. Eso pasó de verdad. Duérmete, me dijo mi papá. Confundido, me fui a acostar. Y en efecto, todos estaban dormidos. No había pasado nada. Inexplicablemente, mi madrastra jamás volvió a tratarnos mal. Crecí y me convencí de que en efecto todo había sido un sueño. Creí haberlo olvidado, ya que jamás volvió a pasarme nada. Aunque todo esto volvió a mi mente anoche, que me despertaron unos golpes en mi ventana, diciendo mi nombre. Estaba a punto de asomarme hasta que recordé que yo vivo en el 5.º piso.